Muy buenas tardes. Quisiera hacerles llegar un saludo cariñoso a todas y todos los compañeros del Instituto Nacional de Antropología e Historia y también enviarles el saludo de nuestra secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que siempre está y estará muy atenta a las tareas, las necesidades y la problemática de nuestra institución. Me dirijo a ustedes nuevamente en el ejercicio indispensable de la información y la comunicación que deben prevalecer en una comunidad vibrante y actuante como es nuestro querido instituto, que está llamado a jugar un importante papel en las transformaciones que vive nuestro país y que requieren la participación organizada y crítica de toda la sociedad para perfilar juntos el país que queremos. Iniciamos este 2021 en circunstancias difíciles y adversas para el país, para los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad y para la especie humana, que en medio de la pandemia que nos aqueja ha podido constatar su fragilidad y se confronta ahora con la necesidad de repensar el modelo civilizatorio que en el último siglo ha conducido al mundo a crecientes catástrofes ecológicas, bélicas, sanitarias, económicas, climatológicas, migratorias y humanitarias, en la búsqueda obsesiva de la ganancia y el provecho personal para unos cuantos, la supremacía étnica, racial o de género y el dominio sobre pueblos y territorios. El año 2020, lo sabemos, fue un año especialmente difícil para todos, en el INAH, en México y en el mundo, dada la emergencia sanitaria y la contracción económica a la que ésta dio lugar. Este 2021 tendrá que encontrarnos ocupados de atender las medidas fundamentales para evitar los contagios y favorecer la reactivación económica, social y cultural en todos los órdenes, considerando que la posibilidad de revertir la desgracia personal, familiar y económica por la que atraviesan millones de compatriotas representa un enorme desafío que nos demanda recuperar la esperanza en un futuro mejor, fundada en la acción, la lucha y la imaginación, fortalecer la solidaridad basada en la reciprocidad, el bien común y la comunalidad, y desarrollar el pensamiento crítico sustentado en el análisis escrupuloso de los fenómenos y el diálogo abierto de las ideas. Debemos reiterar que la prioridad en estos momentos de emergencia sanitaria es la vida y la salud de todos, de nuestras familias y de nuestro entorno comunitario. Al cuidarnos, contribuimos a que en el conjunto de la sociedad disminuyan los riesgos de contagio y podamos ir superando la pandemia, ello junto con la intensificación de la vacunación masiva, empezando por el personal de salud y los grupos de mayor riesgo. Lamento mucho la muerte de 60 compañeros que perdieron la vida en el último año, la tercera parte de los cuales han sido víctimas directas de la enfermedad COVID-19 o han muerto con la sospecha de haberlo contraído. Todas estas muertes nos duelen y nos comprometen a continuar el esfuerzo y el ejemplo de aquellos que nos han dejado, muy en particular de quienes murieron a consecuencia o en el contexto de la pandemia. Debo referirme también a más de 200 compañeros que han padecido esta nueva enfermedad o que han tenido que tener seguimiento médico y atender la cuarentena por sospecha de COVID-19. Soy consciente de las grandes complicaciones y sacrificios por los que han tenido que atravesar. Ya somos muchos cientos, miles de compañeros, prácticamente todos que hemos perdido familiares y amigos cercanos en estos meses aciagos. A todos les hago llegar un abrazo cariñoso y solidario, con la seguridad de que en la desgracia sabremos unirnos y redoblar los esfuerzos en la tarea cultural que la sociedad mexicana nos ha encomendado y que ahora reviste renovada importancia. Bien lo dijo un compañero:
Toño Saborit, en algún momento cuando esto apenas empezaba. Habremos de recordar este periodo no tanto por lo que hagamos, que podrá ser mucho, sino por aquellos que perdimos, que dejarán un vacío imposible de llenar. En días pasados, con las áreas sustantivas del Instituto emprendimos un balance del trabajo realizado en el año 2020, a fin de reorientar nuestras metas, programas y proyectos para 2021. No quisiera abrumarlos con el recuento detallado de todo lo que pudimos alcanzar y atender el año pasado, por lo que le he pedido a la secretaria técnica, Aida Castilleja, que en breve les haga llegar el informe de labores 2020 y la reformulación de nuestro plan de acción para 2021 en el horizonte del 2024. Solo quisiera presentarles algunos elementos destacados de este balance. El año 2020 inició con grandes expectativas y desafíos. Concluíamos las celebraciones de los 80 años del INAH con un balance histórico del valor, la trascendencia, la resiliencia y el enorme impacto intelectual que ha tenido nuestra institución en sus 8 décadas de existencia. Emprendíamos también, con el respaldo del presidente, la regularización de la condición laboral del personal operativo y de campo en zonas arqueológicas en beneficio de 250 trabajadores que se incorporaron al régimen de capítulo 1000 con mejores salarios y seguridad social. Iniciábamos gestiones para la reestructuración del presupuesto del INAH, insistiendo en la necesidad de alcanzar la regularización presupuestal de las condiciones generales de trabajo y de los reglamentos, derechos y convenios que forman parte de las mismas, condición indispensable para evitar la recurrencia del enorme déficit presupuestal que año con año enfrentamos. En enero del 2020 llevamos a cabo la reunión nacional de Centro SINA, a fin de trazar las líneas de trabajo a seguir para fortalecer la presencia nacional del Instituto, sustentada en su estructura territorial, que constituye el sistema circulatorio y motriz de nuestra institución en todo el territorio mexicano. Pero al finalizar el primer trimestre nos sorprendió la emergencia sanitaria mundial, cuya complejidad y duración estuvimos lejos de imaginar. Lo que al principio parecía ser una adversidad que nos ocuparía 3 o 4 meses, se ha convertido en una crisis sanitaria mundial que a finales del año pasado registró un repunte generalizado, cuya salida empieza a vislumbrarse apenas con la aplicación masiva de las vacunas, cuya eficacia empieza a dar sus primeros frutos. Las condiciones de vida, trabajo y convivencia derivadas de la pandemia han suscitado reflexiones, medidas y prácticas dirigidas a atender a las poblaciones en su contexto y a reorganizar la cotidianidad económica y social en función de la atención de la enfermedad y la preservación de los contagios. De ahí las disposiciones derivadas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que se prolongó hasta el 30 de mayo, y la fase posterior denominada Nueva Normalidad, cuya instrumentación se complicó severamente con la intensificación de los contagios a partir de diciembre pasado, sobre todo en el área metropolitana del Valle de México, obligando a establecer nuevas medidas de cierre y paralización de actividades no esenciales. En abril y mayo de 2020, el gobierno federal emitió disposiciones administrativas y de reducción presupuestal que, junto con las medidas de confinamiento, cierre de oficinas y reducción de la movilidad en el espacio público, nos obligaron a reorganizar y reprogramar el trabajo, focalizando esfuerzos y recursos. Ello generó una legítima preocupación entre diversos sectores de la comunidad del INAH, así como entre colegas y amigos de muchas instituciones y organismos académicos y culturales de México y el mundo, sobre el futuro y la pervivencia de nuestra institución. Todas esas expresiones reflejan la vitalidad, el reconocimiento y el prestigio que goza nuestra institución,
no solo entre sus propios miembros, sino en toda la comunidad científica y cultural de México. De ahí que la respuesta de la Presidencia y de la Secretaría de Cultura fuera siempre la de otorgar apoyo e infundir tranquilidad a los miembros de nuestra comunidad institucional. Y en realidad, a la postre, no hubo el temido recorte, o sí lo hubo, pero estuvo compensado por ampliaciones muy superiores a la magnitud de la reducción, porque si el presupuesto original de 3,918 millones de pesos para el INAH se vio afectado por disminuciones en el orden de 964 millones, las ampliaciones otorgadas hasta el 31 de diciembre de 2020 superaron los 1,544 millones, de modo tal que en el balance el INAH obtuvo un presupuesto modificado de 4,498 millones, lo que significa que el INAH recibió recursos fiscales por encima de su presupuesto original en 580 millones de pesos. Ello habla del compromiso real del Gobierno de México con el INAH, sus trabajadores y sus tareas sustantivas. Eso también supone tomar conciencia de la necesidad de retribuir a la sociedad ese valioso recurso que nos asigna para investigar, defender, conservar, difundir y poner al alcance nuestro inmenso patrimonio arqueológico, histórico, antropológico y paleontológico, además de los conocimientos que producimos sobre la realidad nacional. Gran parte de este rescate financiero que requirió el instituto se orientó a cubrir el enorme déficit que arrastramos desde hace décadas en el capítulo 1000, servicios personales. De ahí que debemos seguir atendiendo de manera prioritaria su debida regularización. La carga de dicho desbalance es tan pesada que aún con el apoyo gubernamental y considerando que los recursos autogenerados para el INAH se redujeron enormemente en el año 2020, hubo que cargar al ejercicio de 2021 pasivos por concepto de compromisos en otros renglones de gasto que no se alcanzaron a cumplir en 2020 por un monto de 690 millones de pesos. Desde mediados de marzo de 2020 y hasta la fecha, hemos debido instrumentar modalidades y dinámicas para favorecer el trabajo en casa, circunstancia que debemos sistematizar ahora como estrategia y como aprendizaje. Tuvimos que ampliar nuestros horizontes de trabajo en línea, aprovechando en todo su potencial las tecnologías de la información y la comunicación. Tal vez como nunca antes en nuestra historia, en medio del confinamiento, las cuarentenas y la sana distancia, se multiplicaron las reuniones de trabajo de toda índole, de modo que el INAH se encuentra ahora más intercomunicado que nunca. Podríamos afirmar que el aislamiento fue un incentivo para intensificar la comunicación y el diálogo. Ello, además de haber permitido la atención a la continuidad de nuestras tareas permanentes, generó nuevas e intensas formas de diálogo y coordinación de manera virtual para la atención de actividades en el ámbito de la investigación, la conservación, la difusión y para la continuidad de los programas académicos en nuestras 3 escuelas de educación superior. Muchos trámites habituales fueron atendidos a través del sistema institucional de trámites, que, siendo una herramienta desarrollada desde hace algunos años, en 2020 probó su gran utilidad y sus alcances. Además, y de manera importante, se ha mantenido la comunicación y atención a las problemáticas planteadas por las organizaciones sindicales. La mayor parte de estas tareas se han dado a la par de la diversificación de formas de difusión y divulgación del quehacer institucional en muy diversos medios y plataformas informáticas. Del balance que hemos realizado de este año de labores, se desprende que el INAH no se detuvo nunca y que la mayor parte de los trabajadores tomó su lugar, en primer lugar para atender las tareas de cuidarse sin desvincularse de la acción institucional, muchos desde casa y otros en el terreno,
atendiendo las medidas sanitarias y los protocolos de la sana distancia, preocupados siempre, todos ellos, por no desatender sus responsabilidades. Con las precauciones necesarias y siguiendo los lineamientos de la autoridad sanitaria, en este periodo tuvimos que seguir atendiendo las actividades ineludibles e impostergables para garantizar la protección técnica y legal del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, la seguridad y mantenimiento mayor de inmuebles, colecciones, bienes muebles a resguardo del instituto, incluyendo talleres, laboratorios, museos y campamentos en zonas arqueológicas, el control, registro e inventario de bienes y colecciones, las tareas emergentes para la atención al patrimonio cultural afectado por incendios, sismos y huracanes, así como la elaboración de dictámenes para la gestión del seguro, la seguridad y vigilancia de inmuebles y bienes culturales a resguardo del INAH, la atención a procedimientos de control escolar, inscripciones y nuevo ingreso en las escuelas, las tareas de administración de recursos presupuestales, incluyendo el pago al personal, las contrataciones, la reprogramación y gestión de recursos materiales y de servicios, así como la atención a las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias. Y aunque no hemos estado exentos de contagios, estos se han podido controlar de manera oportuna, por lo que el INAH ha destacado por su estricto apego a las medidas y cuidados sanitarios que nos corresponden. Uno de los retos que debimos afrontar fue garantizar la continuidad de los proyectos registrados en el sistema institucional de proyectos, no obstante la reducción presupuestal. Gracias al esfuerzo que hicieron los centros de trabajo en la reprogramación de los 847 proyectos que fueron autorizados, 361 contaron con financiamiento de recursos fiscales por un total de 55 millones y 46 tuvieron financiamiento con aportaciones de terceros por 53 millones. 28 proyectos ejercieron poco más de 7 millones por recuperación de reclamos de seguros, en tanto que 412 operaron tan solo con los recursos institucionales, humanos y de operación, sin recursos específicos. Emitimos la convocatoria de premios INAH 2020, que este año cumplió 35 años. Los resultados fueron publicados a principios de diciembre y la ceremonia de premiación está prevista para el 15 de febrero. De igual manera, decidimos mantener la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia con un formato único e innovador, así como los premios García Cubas a la excelencia editorial que generaron enorme entusiasmo entre los libreros mexicanos. La intensificación de la intercomunicación en y entre las áreas permitió el desarrollo de ejercicios importantes de revisión y sistematización de instrumentos normativos o de planeación, como los planes de manejo de zonas arqueológicas, los lineamientos para las gestiones de las declaratorias de zonas de monumentos históricos o los lineamientos para la gestión de planes de manejo de sitios patrimonio mundial. Hemos avanzado en la elaboración de los lineamientos nacionales de conservación y restauración en el patrimonio cultural inmueble, competencia del INAH, que están siendo elaborados por una comisión conjunta entre la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y el personal de base de la rama de arquitectura. Por las características del trabajo de investigación, en sus distintas especialidades, el confinamiento generó condiciones favorables para el trabajo de gabinete, formulación de informes, análisis de materiales, resultado de excavaciones, catalogación e inventario de bienes culturales, análisis de documentos procedentes de archivos y otros cuya consulta se favorece por medios electrónicos. Estoy cierto que fue un año de mucha reflexión, sistematización y concreción de resultados en las distintas áreas de especialidad. La producción académica en general tuvo un crecimiento tanto en la generación y avances de investigación como en las formas de difusión y divulgación. Hay, claro está,
tareas que requieren movilidad y presencia, como la consulta de acervos y el trabajo de campo arqueológico o antropológico, mismos que tuvieron que reducirse al mínimo o reprogramarse, que no pudieron llevarse a cabo y deben esperar tiempos mejores que espero no tarden en llegar. Lo que en un primer momento se asumió como obstáculo para dar continuidad a eventos y cursos académicos y de difusión programados para 2020, fue abriendo paso a la generación e implementación de opciones para llevarlos a cabo de manera virtual, lo que además de posibilitar su continuidad, amplió de manera sustantiva la participación y acceso a especialistas, estudiantes y público en general que tuvo la posibilidad de acceder a dichos eventos. Eso permitió que se pudieran llevar a cabo un sinnúmero de congresos, simposios, cursos, talleres, encuentros, conversatorios, coloquios y encuentros internacionales que no hubieran sido posible realizar en forma presencial. O si se hubieran llevado a cabo de esa manera, hubiesen contado con mucho menos asistentes. Una colega nuestra nos comentaba que en su seminario, que habitualmente cuenta con una asistencia de 60 compañeros aproximadamente, al hacerlo virtual, llegaron más de 200 personas. En las reuniones académicas organizadas por las distintas áreas de especialidad, fue recurrente el tema de la pandemia, tanto por lo que ha representado en la vida social y académica, como por las formas de trabajo que se han implementado y que han mostrado algunas ventajas, no solo por la economía que ello ha representado, sino también por la mayor disponibilidad de participar en este tipo de reuniones, superando las dificultades para viajar que imperan en muchos países del mundo. Sin embargo, no podemos desconocer que el cumplimiento de nuestras funciones sustantivas obliga al trabajo presencial para atender de manera directa tareas de protección y conservación del patrimonio cultural, inspección, supervisión, formulación de dictámenes de monumentos o zonas de monumentos arqueológicos, históricos o paleontológicos, peritajes antropológicos, vínculos con comunidades para la restauración de bienes muebles y las tareas permanentes de salvamento y rescate arqueológicos, que también implican la gestión de convenios con terceros para llevar a cabo las tareas. Estas labores, aunque por obvias razones tuvieron que desarrollarse con menor intensidad, no dejaron de llevarse a cabo de manera cautelosa y ordenada. La intensificación del trabajo de gabinete se reflejó en un desempeño más notable de las tareas de control y resguardo de acervos, que forman parte de los objetivos del Programa Institucional 2020-2024. Se intensificó la elaboración de fichas nuevas y la actualización de las existentes en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. Se superó lo programado respecto a la inclusión de patrimonio cultural mueble en el registro público de monumentos y zonas arqueológicos e históricos. Los procesos de inventario y control de bienes en museos continuaron. La Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos pudo trabajar en conjunto con la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones para el cotejo de datos sobre las colecciones por años pospuesto. Fue notable el avance en el Catálogo Nacional de Sitios Arqueológicos, así como el registro e inventario de bienes muebles y muebles asociados a inmuebles en el Sistema de Información de Intervenciones de Conservación. Las escuelas, con sus particularidades, dieron continuidad a las tareas cotidianas, incursionando en la modalidad virtual, tanto para la impartición de cursos como para la titulación de alumnos de los programas de licenciatura y posgrado. En modalidad mixta se atendieron los procesos de seguimiento y control escolar, la selección e inscripción de alumnos de nuevo ingreso en el semestre 2022, así como el registro de proyectos de tesis en los distintos programas de licenciatura y posgrado, mediante plataformas que han dado certeza a la presentación de exámenes con el soporte documental que ello exige, incluyendo la formulación de protocolos específicos. El 20 de junio se llevó a cabo en la ENA el primer examen en esa modalidad. A la fecha suman
más de 200 en nuestras 3 escuelas de educación superior los exámenes profesionales realizados. Aunque la reducción presupuestal incidió de manera importante en la impresión de publicaciones, los procesos de dictaminación y edición continuaron y varias publicaciones tuvieron salida en formato digital, mientras que otras esperan la opción impresa, que se programará en función de la disponibilidad presupuestal. Durante 2020 se intensificó la difusión de versiones electrónicas de publicaciones, libros o revistas periódicas en la plataforma Mediateca INA y en otras páginas electrónicas de diversos centros de trabajo. Se concluyeron 20 libros del catálogo histórico del INA y 11 novedades editoriales en formato EPUB, además de 10 revistas en formato electrónico. La generación de publicaciones en estos formatos ampliará las posibilidades para la venta en línea. En la plataforma Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura se incluye en forma permanente la descarga de versiones electrónicas de publicaciones del INA, favoreciendo así su difusión. En este contexto se han intensificado enormemente las actividades de difusión y comunicación institucional. En la plataforma Contigo en la Distancia, el INA contribuye permanentemente con conversatorios, conferencias, presentaciones editoriales, con un innovador formato, en voz de nuestros autores y nuestras autoras. No obstante, las medidas para reducir la movilidad, los hallazgos arqueológicos y paleontológicos no se han hecho esperar. Lo mismo en el centro histórico de la Ciudad de México que en Oaxaca, en Zacatecas que en Yucatán. Destaca, por supuesto, la gran cantidad de restos óseos de mamutes y otras faunas del Pleistoceno que hemos podido recuperar en el curso de las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, donde habrá de instalarse el museo paleontológico más grande de América Latina. Además, el 2021 inicia con interesantes augurios tras la aparición en la Huasteca veracruzana de una impresionante escultura de piedra caliza de casi 2 metros de alto que representa a una joven mujer correspondiente al posclásico tardío en la comunidad de Hidalgo Amajac, municipio de Álamo, Temapache, Veracruz. El cierre de museos y zonas arqueológicas desde la tercera semana de marzo de 2020 supuso una reorganización del trabajo para garantizar su seguridad y mantenimiento. Gracias a la disposición del personal, aún con las grandes restricciones presupuestales, se mantuvieron acciones básicas de mantenimiento en los bienes culturales, muebles e inmuebles y de las áreas de visita pública. En el Museo Nacional de Antropología, el cierre por disposiciones sanitarias favoreció labores de mantenimiento mayor, que incluyeron la instalación del sistema contra incendios, la rehabilitación del estanque del patio central y la conceptualización del proyecto para la reestructuración de las salas etnográficas en el primer piso. En este lapso también se gestionó el proyecto Manejo Integral de Riesgos en el Museo Nacional de Antropología, con financiamiento del Fondo para la Protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado. A partir del 29 de agosto se reabrieron a la visita pública las primeras zonas arqueológicas y museos, para lo cual se implementó una campaña de difusión con el lema "Disfrutemos el patrimonio cultural y cuidemos nuestra salud", que incluye la actualización de información de espacios abiertos a la visita pública. El proceso ha sido gradual y debido a las condiciones de la pandemia y las disposiciones de las autoridades sanitarias federales y estatales, en algunos casos hemos tenido que volver a cerrar, sobre todo en el área metropolitana del Valle de México. La valoración de la viabilidad de apertura de espacios de visita está en revisión constante en coordinación entre las secretarías técnica y administrativa y en comunicación permanente con las organizaciones sindicales. A la fecha, de 56 zonas arqueológicas que se habían abierto, 28 tuvieron que volver a cerrar de nueva cuenta, en tanto que 21 museos que se fueron abriendo, 15 volvieron a cerrar por la emergencia sanitaria, por fenómenos naturales o por la carencia de personal
para atender la visita pública al aplicar las normas de protección al personal en condición vulnerable. En todos los casos se siguen protocolos que incluyen la garantía de insumos necesarios, filtros y señalización actualizada para informar sobre las condiciones de la visita y el control de aforos. Hemos priorizado y priorizaremos siempre el cuidado de la vida y la salud de trabajadores y visitantes, por sobre la legítima preocupación de recuperar la oferta cultural del instituto, que es también nuestra obligación constitucional. Los vínculos internacionales de colaboración se han mantenido tanto en el ámbito académico como en la gestión de fondos para la investigación y la conservación, incluyendo los apoyos para la restauración de bienes culturales afectados por los sismos de 2017, así como la presencia de México en las convenciones de patrimonio mundial y de patrimonio cultural inmaterial. Actualmente tenemos en el extranjero 2 exposiciones arqueológicas de excelente calidad y simbolismo: olmecas en el Quai Branly de París y aztecas en el Weltmuseum de Viena. Las gestiones para la recuperación de patrimonio cultural mexicano son permanentes. En este lapso se recuperaron 3 piezas arqueológicas que se encontraban en Alemania, con el objetivo de coadyuvar a la prevención del saqueo y la concientización sobre la importancia de la protección del patrimonio cultural. Se diseñó e impulsó la campaña para la prevención del saqueo del patrimonio cultural en las redes sociales que maneja el INAH. A las actividades anteriores se suma la continuidad e intensificación de programas y proyectos para la investigación, protección, conservación y difusión del patrimonio cultural, competencia de nuestro instituto, derivados de la atención a patrimonio dañado por fenómenos naturales y por la puesta en marcha de proyectos estratégicos del gobierno federal, como el Programa Emergente de Restauración de los Bienes Culturales afectados por los sismos de 2017, los trabajos de salvamento arqueológico en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México, el Tren Maya, el proyecto Chapultepec, así como las conmemoraciones de 2021, señaladamente los 500 años de la toma de México Tenochtitlan, que dio inicio a la ocupación española de nuestro territorio, y los 200 años de la consumación de la independencia de México. Hemos iniciado el 2021 con un intenso trabajo de revisión de las plantillas de personal de todos y cada uno de los centros de trabajo, a fin de identificar y definir los puestos función que son imprescindibles para la operación. La finalidad de esta revisión ha sido la de dar mayor consistencia a las contrataciones de personal eventual, incluyendo, en su caso, las funciones desempeñadas por quienes hasta el año pasado estuvieron contratados como apoyo a la administración en la modalidad del capítulo 33.901 y que en su mayoría llevaban a cabo tareas permanentes para la operación del instituto, tanto en funciones sustantivas como administrativas. Esperamos que esta información nos permita emprender gestiones para la regularización pronta de nuestra plantilla de personal eventual. A lo largo de 2020 y en el inicio de 2021, hemos dado continuidad a la gestión para la aprobación del reglamento de la Ley Orgánica del INAH. Es una prioridad para este ejercicio y esperamos tener resultados favorables en breve y podamos constituir por fin los consejos de área y el Consejo General Consultivo previstos en nuestra ley orgánica. Es muy importante que podamos convenir en una serie de lineamientos y principios que orienten la formulación, construcción, ponderación y evaluación de nuestros proyectos, así como la priorización de los recursos que se les deben asignar con criterios que favorezcan la calidad y la excelencia, la interdisciplinariedad, el trabajo colectivo, la pertinencia académica y social, el impacto regional, la participación comunitaria, la replicabilidad y los aportes teóricos, metodológicos y prácticos de los proyectos. Debemos superar la inercia y el conformismo. Es tiempo de innovar, de proponer y de cambiar. No tengamos miedo. Es muy importante que perseveremos en la gestión de recursos con organismos públicos y privados,
nacionales e internacionales, aprovechando el inmenso prestigio del que goza el instituto. Debemos revisar la pertinencia y efectividad de nuestros patronatos y organismos coadyuvantes. Debemos ser una institución abierta a la participación social, siempre en el marco de la ley y el interés de la nación. En muchos estados y centros de trabajo, nuestros presupuestos se complementan y multiplican con el aporte de terceros, a veces cuantioso, como lo hemos experimentado en el trabajo de restauración de los bienes culturales afectados por los sismos de 2017. La sistematización de las dinámicas, iniciativas, ideas y propuestas generadas en este periodo difícil favorecerá la consolidación de procesos y la adaptación a formas virtuales y presenciales de trabajo, tareas que ya empezaron a acometer en CRIM, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. La innovación y mejora de procesos de trabajo deberá llevar a la formulación de manuales y protocolos que den mayor sustento a las formas de trabajo virtual, a las que sin duda habremos de seguir acudiendo para nuestro desempeño institucional, una vez que la emergencia sanitaria vaya retrocediendo y, esperemos, desaparezca. Las virtudes de los medios electrónicos han quedado patentes, entre otros, en la difusión, en la atención de trámites, en la organización de reuniones de trabajo de muy diverso tipo, así como en la ampliación de las posibilidades de venta en línea de publicaciones y productos. Materia para retomar el trabajo presencial no nos falta. Tenemos decenas de proyectos de investigación que esperan nutrirse con la información de campo, un sinnúmero de proyectos de conservación del patrimonio cultural in situ que solo esperan las condiciones de su instrumentación, exposiciones ya producidas cuyo montaje ha concluido o se encuentra en proceso. 2020 ha sido el año de la producción de conocimientos y el desarrollo de ideas y de proyectos. Esperamos que el 2021 pueda ser un año para su concreción, su instrumentación y desarrollo. Como lo hemos visto en los medios y lo han comentado nuestras autoridades y colegas, el Gobierno de México le ha confiado al Instituto un papel central en las efemérides que habremos de conmemorar este año. Hablamos nada menos que de 7 siglos de desenvolvimiento de la Ciudad de México, cuya gloria y fama no perecerán mientras exista el ser humano en el Sema Náhuac. Los 500 años de la violenta toma de México Tenochtitlan a manos de los españoles venidos de ultramar y sus miles de aliados nativos, marcando el inicio de un proceso multiforme, diverso y persistente de resistencias indígenas en nuestro territorio, y los 200 años de la existencia de México como nación independiente, que aún tiene por resolver gran parte de los anhelos y encargos sociales que le dieron vida y razón de ser. Tenemos que ejercer nuestro liderazgo intelectual y cultural para hacer de estas conmemoraciones motivo para el debate abierto, la reflexión crítica, el diálogo plural, el pensamiento libre y el análisis escrupuloso de nuestro presente y nuestro pasado, nuestros encuentros y desencuentros, nuestra diversidad y singularidad para dar cuenta de los grandes problemas y desafíos nacionales e internacionales que nos plantea el momento difícil e incierto que nos ha tocado vivir. Se trata de mirar hacia adelante, sin dejar de inspirarnos en ese México profundo y diverso que en sus 82 años de vida el INAH se ha encargado de iluminar, con el talento de sus sabios y de sus trabajadores en todos los gremios. Debemos estar a la altura de esta tarea. Retomemos los empeños y enseñanzas que nos deja este 2020, que tantas dificultades, retos y sacrificios representó para todos, en lo personal y en lo colectivo. Honremos la labor de quienes ya no están con nosotros. El reto ahora es mantener y multiplicar la participación del INAH en los diferentes ámbitos del estudio, la difusión, el debate, el cuidado de los bienes culturales y el esclarecimiento de los problemas que aquejan y las razones que movilizan a nuestra sociedad.
Como en 1939, el INAH tiene una enorme tarea histórica y social que atender. Como dijo Manuel Gamio, forjemos patria. Enhorabuena.